¿Qué tal, hermanos y amigos? Reciban un cordial saludo de bienvenida a este programa titulado Del Maestro para los Maestros, que son ustedes. Este es un programa que tiene como propósito llevar un material complementario a cada uno de los maestros de escuela sabática. Como es habitual, vamos a iniciar con una oración para pedirle a Dios que nos oriente en el estudio de su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, qué privilegio es el que tenemos de poder tenerte a ti en las cortes celestiales, que eres el Maestro de los Maestros, nuestro divino Maestro. Permítenos, Señor, que al abrir tu palabra podamos ser enseñados e instruidos por ti, de tal manera que podamos entender cabalmente el propósito del estudio de esta ocasión. En Jesús lo pedimos. Amén. El título de la lección es Los pactos de Dios con nosotros. Como es ya habitual, vamos a dividir este estudio complementario en 5 grandes tópicos. La introducción es la siguiente. En la Biblia se presentan 2 tipos de pactos. El primer tipo de pacto es el pacto bilateral. Como su nombre lo indica, es un pacto que se establece entre 2 personas o entre 2 grupos de pactantes. En el caso del pacto bilateral ocurre más o menos lo siguiente: si tú cumples, si tú haces esto, en contraprestación yo haré esto otro. Un ejemplo de pacto bilateral en la Biblia es el pacto que Dios establece con el ser humano en relación a la salvación. Más o menos esto dice de la siguiente forma: si tú aceptas que yo sea tu Dios, si tú aceptas cumplir las ordenanzas que yo te doy, yo te salvo. Ese es un pacto bilateral. El otro pacto es el pacto unilateral. En este pacto no existe una cláusula en donde haya por parte de la persona o del grupo que es objeto del pacto, no debe haber una contraprestación. Es el caso del diluvio. En el diluvio, Dios no le está diciendo a la humanidad: si ustedes se portan bien, si ustedes obedecen mis leyes, entonces en contraprestación yo no les enviaré otro diluvio. Así no dice. El pacto es unilateral. Dios dice: yo nunca más volveré a destruir la tierra por medio de las aguas. No me interesa si ustedes lo creen, no me interesa si ustedes se portan bien o se portan mal. Ese es un pacto que yo establezco y doy mi palabra que lo voy a cumplir. Pero para esta semana vamos a ver sobre todo los pactos que son de naturaleza bilateral. El primer tópico lleva como título el pacto de salvación. Este es un pacto bilateral. ¿Cuándo se estableció este pacto por primera vez? Lo conocemos con el nombre del pacto adámico, porque cuando Adán peca, acto seguido Dios aparece. Y en el capítulo 3 y el versículo 15 del libro del Génesis encontramos la profecía pactual. Ustedes no se sorprendan con esta retahíla. Promesa porque es una promesa, profecía porque es una profecía y pacto porque es un pacto que Dios establece con Adán. A través de este pacto, Dios le dice a Abraham y de contera a toda la humanidad que la única forma como el ser humano puede ser redimido de la mordedura de la serpiente que mordería al descendiente de la mujer en el talón era aceptando la garantía de que el hijo de la simiente aplastaría en algún tiempo la cabeza de la serpiente. Este plan de la salvación, apreciados hermanos y amigos, es bilateral. Significa que Dios espera que sus hijos que aceptan el pacto cumplan lo establecido en el pacto. No se hace con todas las personas. Quiero dejar bien claro este punto. Jesús enseñó que Él murió por toda la humanidad, pero solo aquellos
que acepten a Jesús como su Salvador personal podrán obtener los beneficios de ese plan de salvación. Si nosotros entendiésemos que todos los seres humanos, sin importar la actitud que asuman frente al sacrificio de Jesús, se van a salvar, estaríamos entrando en el terreno inestable y absurdo de la salvación universalista. La Biblia es muy clara, muy clara. La salvación es una opción que tú tienes. Si decides aceptar el plan de la salvación, serás salvo. El apóstol Pablo entiende perfectamente esto y en más de una ocasión él presenta la necesidad que nosotros aceptemos el sacrificio de Jesús para que se haga efectiva la salvación que Dios ha diseñado para cada uno de aquellos que deciden aceptar a Jesús como su Salvador personal. Por ello, este pacto del plan de la salvación es bilateral. Hoy te pregunto, querido hermano, apreciado amigo, ¿qué decisión vas a tomar tú respecto al pacto que Dios está haciendo? Dios ya tendió la mano. Está esperando que tú extiendas tu mano, tomes la mano de Dios y en un apretón serio de manos tú puedas decir, Señor, te acepto. Ya tú hiciste tu parte. Ahora voy a hacer la mía. Yo voy a obedecer y voy a entrar con todo entusiasmo en el cumplimiento de este pacto que tú me estás proponiendo. El segundo tópico de la lección lleva por título Si obedeces cabalmente. ¿Saben? Una de las condiciones que Dios exige para que sus hijos entren en pacto con Él es la obediencia. A veces yo me pregunto, ¿cómo es que la gente no entiende esto? Pareciera ser que aquellos que hablan de la salvación universalista ven a Dios simplemente como un pelele, un Dios que creó y ama tanto que no le importa el curso conductual, no le importa la conducta de sus hijos, porque en última instancia, como esos son hijos que quedaron en el pecado, yo los voy a salvar de todas formas, no importa lo que haga. Eso no tiene sentido. Miren, ni siquiera en el hogar de los seres humanos que hemos caído en el pecado, se ofrece este tipo de libertinaje, de una libertad absoluta. No se puede. En los hogares, incluso de los que enseñan la salvación universalista, les garantizo que si tienen hijos, esos hijos tienen normas. Y esas normas las establecen sus padres con el propósito de que esos hijos tengan un mejor futuro. Porque cuando no hay autoridad en la casa paterna, lo que se espera es prácticamente un delincuente. ¿Acaso Dios creó delincuentes? No, en ningún momento. Dios espera que nosotros le obedezcamos cabalmente. Cuando hablamos de obediencia, nos encontramos con el libro llamado Deuteronomio. Hay quienes consideran que el libro de Deuteronomio se le puede llamar perfectamente también el libro de las memorias. ¿Por qué se le puede llamar el libro de las memorias? Repasemos un poco. Deuteronomio es un libro que realmente en hebreo se llamaría Devarim, palabras, y en griego se le llamó Deuteronomio, deutero, otro, nomos, ley, otra ley. ¿Qué hizo Moisés? Después que el pueblo había pasado 40 años en el desierto, esa generación que salió de Egipto y que murió en el desierto como consecuencia de su desobediencia, esa generación había muerto. Ahora surgió una nueva generación que no había tenido la oportunidad de escuchar el pacto que Dios había hecho con sus antecesores a las faldas del Sinaí. A esta nueva generación, Moisés le lee el libro del pacto con el propósito de que esta generación establezca un pacto con el Dios de sus padres. Por eso se llama Deuteronomio. Pero en el libro de Deuteronomio encontramos básicamente que Dios espera que sus hijos le obedezcan. Dios espera que nosotros le obedezcamos y da evidencias de las razones del por qué obedecer es mejor que desobedecer. Hay una ley natural de causa y efecto. ¿Quiere Dios que nosotros sintamos dolor? Él no lo quiere. Pero querido, si tú le dices a tu hijo,
hijo, por favor, no estés jugando con ese cuchillo. Alguien diría, oiga, pero qué padre tan desconsiderado. Ha dejado que el hijo juegue con ese cuchillo. Pero el niño tomó el cuchillo y ya el padre le había advertido y el niño se corta. Esa es la consecuencia de haber desobedecido. Tal vez el ejemplo, algunos dirían, no es el mejor. Perfecto, pon tú otro ejemplo. Los niños por naturaleza son inquietos, son curiosos y en esa curiosidad a veces desobedecen las órdenes de sus padres. La ley de causa y efecto es algo que va a existir mientras estemos en esta vida de pecado. Y cuando seamos trasladados, la ley de causa y efecto seguirá, porque nosotros habremos decidido seguir y obedecer a Dios, y el efecto será bendición en abundancia. Eso es lo que el libro de Deuteronomio nos explica. Dios está diciéndonos también, ¿qué te cuesta a ti obedecerme? ¿Qué te cuesta? ¿Por qué nosotros los seres humanos somos tan tercos? Los mandamientos de Dios son tan difíciles. Saben que el único problema que le ponen a aquellos que dicen que la ley de Dios fue abolida es el sábado. ¿Y acaso observar el sábado es difícil? ¿Cómo es que pueden observar tranquilamente otro día, pero el sábado no? El sábado que estableció el Señor le ven problemas, pero otro día que no estableció Dios lo cumplen sin ningún inconveniente. Hay que obedecer cabalmente a Dios. El tercer tópico del estudio complementario lleva por título Honra al Señor. Y a esta altura, aquellos que están viendo el video y no se han suscrito, denle like, suscríbanse, compartan y siéntanse bienvenidos aquí a la familia Emergencias Bíblicas. Honra al Señor. ¿Cómo honramos nosotros a Dios? La única forma de poder entender cómo un hombre, una mujer o un niño cristianos pueden honrar a Dios es cuando lo comparamos con el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. ¿En qué consiste la honra que nosotros le debemos dar a nuestros padres? ¿Es acaso en una obediencia ciega? ¿Así nuestros padres nos estén dando órdenes absurdas, tenemos que cumplirlas? No. Nosotros hemos recibido de parte de Dios a través del apóstol Pablo lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Es decir, si nosotros sabemos que ya cuando tenemos uso de razón, nuestros padres están cometiendo actos no agradables delante de los ojos de Dios, que se están equivocando, nuestro primer deber está para con Dios. Pero la honra a los padres significa el respeto, significa la deferencia, significa una actitud de... Vuelvo a mencionar la palabra respeto porque no se me viene a la mente otra. Lo mismo ocurre con Dios. ¿Cómo honramos nosotros a Dios? El proverbista Salomón, quien escribe en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 10, que usted lo puede leer, escribe unos conceptos muy interesantes. ¿Quién creyera que en el libro de Proverbios no se viene hablando tanto del bien y del mal, sino de los beneficios de la sabiduría en contraste con las trampas de la necedad? ¿Saben? Nosotros podemos honrar a Dios con un comportamiento digno de un hijo de Dios. Podemos honrar a Dios también con nuestros propios recursos. Hay una ley en toda la Biblia, hay una enseñanza que transversaliza todos los textos de la Biblia y es, en primer lugar, Dios es amor. Y por amor, Dios nos trajo a la existencia. Y cuando nosotros llegamos a la existencia, ya existían todos los recursos aquí en este mundo. Existía el oro, la plata, los diamantes, existían las piedras preciosas, existía todo. Ni tú, ni yo, ni Adán, cuando llegamos a este mundo, nosotros no trajimos nada. Todo lo encontramos. ¿Cómo podemos entonces nosotros decir, esto es mío? No. De esa forma, cuando nosotros decimos, esto es mío, estamos deshonrando a Dios. Sería el equivalente a que un hijo sea desagradecido con su papá o con su mamá, a quienes le deben todo, la vida, le deben la educación. Estoy hablando de padres normales, de padres obviamente de mente normal.
En el caso de Dios, lo deshonramos cuando decimos, esto es mío. El apóstol Pablo nos dice que cada uno de nosotros debe darle a Dios el honor que se merece y también debemos tratar a los otros con la misma honra. ¿Quién merece más honra en esta vida? ¿Un trabajo? ¿Los recursos financieros? ¿O nuestro Dios? Yo pienso que a estas alturas del repaso de la lección, usted como miembro de la iglesia o usted como amigo, como persona que estás interesado en buscar de los caminos de Dios, sabrás cuál es la actitud que tú estás asumiendo con los recursos que Dios te ha dado. Pero debemos honrar a Dios, no solamente con nuestros recursos económicos, con todos los recursos con los que Dios nos ha dotado. Tus talentos, tus capacidades, ponlos al servicio de Dios y espera retribución por parte de Dios al usar sabia y provechosamente los recursos que Él te ha dado. El cuarto tópico lleva como título el contrato del diezmo. Oh, ahí viene el diezmo, diría alguno. Es que a los pastores les encanta el diezmo. Oigan, hermanos, si usted es de los que piensa eso, déjame decirte que nosotros no tenemos culpa de que Dios haya establecido el diezmo. Yo sí soy consciente, y lo digo frente a la cámara, que muchos lo verán, soy consciente que hay muchos ministros del Evangelio que han abusado y siguen abusando del uso del diezmo. Yo soy consciente de eso. Pero una cosa es que yo sea consciente del abuso y otra cosa es que yo me ponga a decir ahora aquí ustedes, hermanos, no den diezmo. Dejen de diezmar, porque es que se están robando los diezmos. Queridos, el Dios al que pertenece esta iglesia. Si yo me voy al libro de Apocalipsis, yo encuentro lo siguiente. Dice que Dios tiene en su mano derecha, en su diestra, tiene 7 estrellas que son identificadas como los ángeles de esas iglesias. ¿Saben? Yo soy pastor. Yo he recibido sueldo por muchos años de los diezmos. En estos momentos yo no estoy recibiendo sueldo de los diezmos, por razones que no viene al caso mencionar. Pero sí me consta de que yo debo hacer buen uso de eso. Yo soy consciente de que a veces los hermanos creen que esto de dar diezmo es un embeleco y que la iglesia lo está pidiendo, todo el tiempo están pidiendo diezmos. Yo quiero invitarte a que pienses de la siguiente manera. Los diezmos, ¿de quién son? Número 1. Número 2, ese dinero que tú recibes, ¿quién te lo da? Número 3, los recursos que tú tienes, ¿de quién son? En última instancia, el tema del diezmo tiene mucho que ver, está estrechamente ligado con el aspecto espiritual. Si nosotros somos dadivosos con la iglesia de Dios, si nosotros somos dadivosos con el uso de esos recursos para que este evangelio se predique, tú estás diciéndole a Dios, ven pronto. Ah, pastor, pero es que yo me doy cuenta que es que utilizan el diezmo para lo que no es. Querido, deja eso en manos de Dios. Ay, sí, claro, esa es la respuesta que siempre dan. ¿Y qué respuesta quieres que te dé yo? ¿Acaso yo me voy a inventar una nueva respuesta acá? Yo sé, como te digo, que a veces se utiliza mal el diezmo, pero eso no es causal para que como lo están utilizando mal, yo voy a desobedecer a Dios. La enseñanza bíblica es clara, muy clara. Trae el diezmo al alfolí, tráelo. Deja que Dios se encargue de esa gente, que si hay pastores ladrones, que Dios se encargue de ellos. Que los va a quitar la vida, ese es problema de Dios con ellos, pero tú cumple tu parte. Uno de los ciclos positivos que nosotros vemos en la Biblia es cuando el rey Ezequías fue rey. Resulta que en ese tiempo Ezequías desarrolló un reavivamiento, tremendo reavivamiento, y hubo gran prosperidad. La iglesia adventista y este que habla no creen en lo absoluto en el evangelio de la prosperidad. Eso es una basofia, eso es una mentira. Que ponles entre más diezmos des, entre más ofrendas das, entonces Dios te bendice. No, Dios no necesita tu dinero, necesita es tu fidelidad. Dios no necesita
tus pesos, tus dólares, tus euros. Él no necesita eso, para nada. Pero Él quiere saber qué tan dispuesto estás tú a desprenderte de lo que tanto te gusta para ver si eres digno de Él. La razón, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. No voy a seguir cabalgando con el tema del diezmo porque esa es una enseñanza clara, ya ese es un asunto tuyo con Dios. Cada uno de ustedes debe tomar su propia decisión en cuanto a esto del contrato del diezmo. Y el quinto y último tópico se titula Busquen primero. ¿Qué significa esto de buscar primero? Saben, es muy curioso que cuando Jesús estuvo desarrollando su ministerio terrenal, la mayoría de las personas que lo seguían eran los Amharetz, las personas del vulgo, los que para los fariseos, los saduceos y los escribas era gente, como diríamos en un programa televisivo actual, era la chusma. Esos eran los que seguían a Jesús y dice la Biblia que lo seguían y lo oían de buena gana. A esas personas, como tú o como este servidor, van dirigidas las palabras de Jesús que traducidas o parafraseadas más o menos quieren decir lo siguiente. Miren, yo sé que ustedes están preocupados por la comida, están preocupados por el vestido, por el arriendo, por la educación de los hijos, por la salud, por pagar los impuestos. Yo sé que ustedes están preocupados por esto. ¿Ustedes creen que nosotros, estoy hablando de la deidad, ustedes creen que su Padre Celestial no es consciente de eso? Pero lo que yo les aconsejo es, busquen primero el reino de Dios. Yo sé que ustedes necesitan eso. Yo sé que ustedes necesitan comer, pero busquen primero el reino de Dios. Busquen primero obedecer a Dios. No se inquieten por eso. Ay, pastores, que usted nunca ha sabido lo que es esto. No, queridos. Usted no conoce mucho de mi historia, pero también he tenido momentos difíciles. Y en los momentos difíciles es cuando la fe se acrisola. En los momentos de dificultad es cuando efectivamente se ve quién es el verdadero cristiano, quién es el que ha hecho los suficientes, entre comillas, ahorros financieros espirituales para afrontar los déficits espirituales que a veces la vida nos presenta. Estamos llegando ya a la culminación de este estudio complementario de la lección, pero una vez más, apreciados hermanos y amigos, qué bueno es que nosotros busquemos primero el reino de Dios. No es difícil buscar el reino de Dios. ¿A dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir al Tíbet? ¿Tengo que hacer una larga peregrinación? ¿Tengo que hacer penitencia? ¿Tengo que hacer un sacrificio? ¿Tengo que azotarme el cuerpo para buscar el reino de Dios? No. Basta con que tú, allá en la intimidad de tus pensamientos, le abras ese pensamiento a Dios, tu mente, y le puedas decir, Dios, entra a mi vida, por favor ayúdame. Yo solo no puedo. Y créanme que yo tampoco podría. Yo tampoco podría seguir a Dios. Ninguno podría seguir a Dios de no ser por el concurso del Espíritu Santo. Cuando nosotros damos el primer paso para buscar a Dios, ya Dios ha dado 2 pasos anticipados para encontrarte a ti. Por eso, apreciado hermano y amigo, que en este día en donde estamos o donde estás estudiando este tema, tú puedas ser bendecido por Dios. Obedezcamos a Dios, obedece a Dios y vas a ver los resultados de esta obediencia reflejados en tu vida, en tu familia y en muchos otros aspectos de tu existencia. Bendiciones.